buenas tardes a todos los oyentes y bueno, quiero agradecer a los organizadores del evento por la invitación y bueno, yo creo que sin más doy comienzo, voy a compartir pantalla. Bien, mi ponencia o mi presentación, que supongo que se está viendo, ¿no? Sí, vale. Pues lleva por título, a ver si puedo cambiar esto. Vale. Ecodiseño en el sector de la construcción, las soluciones basadas en la naturaleza. Un momento, a ver, ¿qué pasó? Vale. Bueno, quisiera empezar la presentación, antes que nada, poniendo en contexto el tema de las soluciones basadas en la naturaleza y su aplicación en la edificación. Entonces, lo primero que quería decir es que entiendo que las edificaciones sostenibles deben de inscribirse en entornos sostenibles. Si lo que buscamos, yo me dedico al urbanismo, soy urbanista, y entonces me preocupa mucho el entorno, lógicamente. Entonces, digamos que plenamente una edificación no será sostenible si a su vez no está incorporada en un entorno sostenible. Un entorno sostenible significa considerar y planificar la ciudad teniendo en cuenta diversos aspectos que comentaré muy brevemente, pues no son el objeto, digamos, de la presentación. Entonces, tenemos que tener en cuenta, cuando vamos a planificar, por ejemplo, un nuevo barrio o un nuevo espacio, la morfología urbana, en la que habrán de tenerse en cuenta conceptos o planteamientos como el emplazamiento, la orientación, la densidad, o sea, el número de viviendas o de uso por espacio, por hectárea, la diversidad, es decir, la mezcla de usos. Una ciudad no puede ser, o un barrio, sostenible si no hay mezcla de usos. Debemos tener en cuenta aspectos como la movilidad y la accesibilidad, por supuesto. En ese sentido es necesario hacer una planificación integral de la movilidad. No se trata de peatonalizar aquí o allá o poner tal carril bici o cual carril, o poner una línea más de autobús o menos, sino hacer una planificación integral de la movilidad en las ciudades que, por supuesto, priorice los modos no motorizados. Ahora con este episodio que estamos viviendo de las pandemias y sobre todo en el periodo de desconfinamiento, vimos realmente la enorme presencia que tienen los medios motorizados en las ciudades, ¿no? Bien, un reparto más equitativo del espacio viario, la racionalización del aparcamiento. Vimos en el desconfinamiento la cantidad de espacio que consumen los coches aparcados, ¿no? Ese es un problema importante. Y por otro lado, el ciclo del agua también hay que tenerlo en cuenta, pues hay que tratar de aprovechar el agua de lluvia, hacer que se infiltre en las ciudades, las ciudades suelen ser muy duras, ¿no? Los entornos suelen ser muy duros, muy pavimentados. Tenemos que tender a soluciones que permitan una mayor infiltración de agua en el subsuelo. Otros temas que hay que tener en cuenta en esta planificación integral de los entornos desde un punto de vista sostenible: consumo y producción energéticos en los espacios libres, pues como incorporación de energías alternativas, térmica, fotovoltaica, eólica, geotermia en la edificación, calefacciones por distrito, tenemos aquí algún ejemplo. Por supuesto, la vegetación. Mi ponencia va a hacer mucha incidencia en la vegetación, en la utilización de la vegetación, perdón, no como un elemento decorativo, sino como un elemento realmente de planificación y un material, yo lo he llamado así, un material de construcción, un material que normalmente no lo solemos considerar de construcción, pero que veremos que tiene mucha importancia, ¿no? Por lo tanto, debe tenderse a la renaturalización de las ciudades y de los espacios, a utilizar una vegetación adecuada a los lugares donde hay climas secos y con escasez de agua, pues debemos tender a la xerojardinería, al uso de plantas xerófilas con baja demanda de agua. Bueno, también los residuos urbanos son muy importantes y generan muchísimos problemas y mucha demanda energética. Bueno,
Dicho eso, nos centramos en el tema de las soluciones basadas en la naturaleza y en su aplicación. Primero quería comentar, aunque creo que es más o menos sabido, qué son las soluciones basadas en la naturaleza. Bueno, son soluciones, es un concepto relativamente novedoso. La Unión Europea lo lanza pues ahora unos 5 años, como en 2015, el concepto de soluciones basadas en la naturaleza, y lo define como soluciones que reproducen, se inspiran o respaldan procesos naturales o elementos naturales de la naturaleza para proporcionar beneficios ecosistémicos. Suelen ser soluciones rentables que proporcionan a la vez beneficios ambientales, beneficios sociales, económicos, culturales y que ayudan a incrementar la resiliencia de las ciudades. Tenemos aquí en este círculo los 4 grandes bloques, digamos, de servicios ecosistémicos, es decir, estas soluciones basadas en la naturaleza nos proporcionan bienes como alimentos, materias primas, medicinas, agua potable, etc. O sea, ese es un gran bloque que es de servicios ecosistémicos, que es el aprovisionamiento. Otro bloque muy importante es la regulación. Las soluciones basadas en la naturaleza regulan la calidad del agua, del clima. No hay más que ver que la vegetación, por su función fotosintética, lo que hace es asimilar determinadas sustancias nocivas y, por supuesto, dióxido de carbono, ¿no? y nos devuelve oxígeno a cambio, ¿no? Regulación del agua, regulación de la erosión, por ejemplo, la vegetación también cumple un gran papel en la erosión, para paliar la erosión. La polinización, últimamente cada vez se está empezando a hablar más en las ciudades y precisamente por el tema este de las pandemias cada vez se está hablando más del importantísimo papel de la polinización, ¿no? Sin polinización no existiría la vida en la Tierra, ¿no? Por lo tanto, necesitamos incrementar la biodiversidad en las ciudades para que éstas sean más resilientes y más saludables. La biodiversidad, la diversidad biológica, toma como asiento, digamos, también la vegetación. Bueno, también otros hábitats, ¿no? Pero es muy importante que exista vegetación porque la vegetación es hábitat y alimento de muchísimas especies. Tenemos también otros servicios ecosistémicos de sostenimiento, pues la fotosíntesis, como he comentado, los nutrientes, el que la vegetación forma suelo, ¿no? Y también valores culturales, la salud física y mental, valores estéticos, etc. Bien, dicho eso, quería presentar en este punto, aunque brevemente, el proyecto Interreg Innatur, que es un proyecto que estamos desarrollando ahora entre 2 ciudades, una española y otra portuguesa, por la naturaleza, por el tipo de proyecto que es, concretamente en las ciudades de Valladolid y de Bragança, en el norte de Portugal. Es un proyecto que se está desarrollando con un consorcio formado por 7 socios, dos centros académicos, la Universidad de Valladolid, que es el centro coordinador, y el Instituto Politécnico de Bragança, dos ayuntamientos, el Ayuntamiento de Valladolid y el Ayuntamiento de Bragança, la Junta de Castilla y León a través de la Fundación Patrimonio Natural, un clúster de hábitat, un clúster empresarial sobre hábitat y Diputación de Ávila. Bueno, el acrónimo es Innatur, pero el proyecto se titula Mejora del entorno urbano en áreas industriales, adaptación al cambio climático y mejora de la calidad del aire a través de la implementación de soluciones basadas en la naturaleza. Es decir, bueno, obviamente, como todo tipo de proyectos de esta clase, el proyecto comprende un conjunto de acciones, pero digamos que la acción principal y más vistosa, por decir así, es la construcción de 2 corredores que hemos denominado verde-azul. Esos corredores van a incorporar en polígonos industriales tanto soluciones basadas en la naturaleza de vegetación como de sistemas de drenaje urbano sostenible. Vamos a construir uno de estos corredores en cada una de las ciudades, en 2 polígonos industriales, uno el polígono de Argales, en Valladolid,
y otro el polígono de Cantarías en Braganza. Y entonces vamos a incorporar, están ya desarrollándose los proyectos de ejecución en este momento, soluciones que toman como base la vegetación y soluciones que toman como base el drenaje urbano sostenible, es decir, incrementar esas necesidades de drenaje que hablábamos antes, de drenaje natural, por muchas cuestiones, entre ellas para minimizar los problemas de inundaciones que cada vez con más frecuencia ocurren en las ciudades en buena medida debido al cambio climático, ¿no? Por lo tanto, como el cambio climático ha llegado y ha llegado para quedarse, desgraciadamente, lo que hay que intentar es adaptarse, paliarlo en la medida de lo posible y en consecuencia, paliar sus consecuencias, como son los aguaceros intensos cada vez puntuales y cada vez más intensos, buscando la permeabilidad del suelo. Bien, una de las primeras aportaciones que tenemos en el proyecto y que luego comentaré al final alguna de estas aportaciones es que hemos desarrollado un conjunto de 13 fichas que hemos organizado, como puede verse en la imagen, unas para aplicar a espacios públicos y otras para aplicar en el ámbito privado. En el espacio público también hemos dividido entre calles y espacios libres, y en ámbito privado entre el espacio libre del ámbito privado, es decir, el ámbito de la parcela, y la propia edificación. En este foro me voy a centrar en dos tipos de soluciones basadas en la naturaleza, como son las cubiertas verdes y los paramentos verticales verdes, que son las que tienen más aplicación, pero haré algunos comentarios puntuales sobre otras de estas soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, lo que hemos desarrollado y está disponible a través de nuestra página web que aparecía en la imagen anterior. Entonces, hemos elaborado unas fichas técnicas en las que explicamos cada una de estas soluciones basadas en la naturaleza, pues arbolado en alineación, cunetas verdes, bandas filtrantes de aparcamiento, muy interesante en determinadas áreas, por lo menos en áreas industriales. Se trata de soluciones basadas en la naturaleza, digamos que pueden aplicarse en cualquier ámbito, pero que tienen especial repercusión en el ámbito industrial por las características específicas de los espacios industriales. Otra solución que se llama, bueno, ya está aprobada, alcorques vivos o alcorques jardín, ¿no? Aprovechar los alcorques de los árboles, donde se plantan los árboles, para llenarlos también de vegetación. En espacios libres, jardines de lluvia, estanques de retención, cauces naturalizados. Y en el ámbito privado, aparcamientos naturalizados como este que vemos aquí, reverdecimiento de parcela, veremos aquí también, e incluso una solución tan sencilla y tan barata como jardines portátiles. Ay, perdón, que me he pasado un poquito de... y en edificaciones, pues cubierta verde, paramento vertical verde y cerramientos de parcela, que también es otro ámbito que normalmente no consideramos a la hora de incorporar vegetación, pero que también tiene mucha relevancia, ¿no? Los cerramientos de las parcelas. Bien, como digo, hemos desarrollado estas fichas y aquí, bueno, puede verse una de ellas, cómo están organizadas. Se ha organizado pues, una simulación de cómo quedaría aplicada esta solución en el polígono de Argales, concretamente, qué beneficios aporta a la sociedad, y hay bueno, se han valorado los diferentes beneficios que aporta, digamos, valorándolos, ¿no? Una breve descripción, unos requisitos básicos, unas buenas prácticas, o sea, unas imágenes que enlazan con casos concretos donde se han aplicado, y unas referencias bibliográficas. Bien, como digo, me voy a centrar en la vegetación, en este caso porque es, digamos, el tipo de soluciones más directamente aplicables a edificaciones, que entiendo que es más bien el objeto de este foro, ¿no? La vegetación como material de construcción. Y quiero aquí, en primer lugar, repasar o revisar un poquillo los beneficios que aporta la vegetación
a las edificaciones y a las personas y al medio ambiente. Lo he organizado en dos tipos de diapositivas, ¿no? Beneficios que aporta la vegetación a las edificaciones, que no son menores. El aislamiento térmico. La vegetación es un escudo contra la radiación exterior en verano y digamos, es un escudo para repeler esa radiación o para matizar o paliar esa radiación solar excesiva, pero también es, podríamos decir, una manta que impide las pérdidas de calor en invierno, ¿no? Por lo tanto, funciona como aislamiento. También la vegetación palía o modula los efectos del viento. Se ha comprobado que puede haber una diferencia térmica de hasta 40 grados en la temperatura entre una cubierta convencional y una cubierta verde, lo cual es obviamente una diferencia térmica muy importante. No es menor el aislamiento, el efecto que una cubierta verde o un paramento vertical verde puede tener sobre el aislamiento acústico. También todos estos datos están sacados de diferentes artículos científicos en los que se ha medido todos estos datos. Puede haber una diferencia en el aislamiento acústico de hasta 10 decibelios B. Es importante también tener en cuenta que la vegetación, una cubierta verde, luego hablaremos de tipos de cubiertas verdes, puede suponer, y supone de hecho, un incremento frente a lo que se piensa, que a veces se piensa que la cubierta verde es más cara de mantener y más costosa, depende obviamente del tipo de cubierta. Sin embargo, la cubierta verde protege la vida útil de la propia cubrición de las edificaciones y de las fachadas, porque los rayos ultravioleta pues, deterioran los materiales con los que están hechos las cubiertas, ¿no? Deteriora sus propiedades mecánicas, de los recubrimientos, las pinturas, los plásticos. Sin embargo, la vegetación, y obviamente cuanto más gruesa es la capa de vegetación, aunque no siempre interesa ponerla más gruesa, ¿no? Pues mayor será esa protección de los elementos constituyentes de la cubierta. El ahorro energético, por lo tanto, es importante porque entonces tendremos menos necesidad de calefactar y de refrigerar las edificaciones. Es importante también la reducción del efecto isla de calor. El efecto isla de calor es un efecto que se produce en las zonas urbanas. Cuanto más densas, mayor es el efecto isla de calor, por el cual, por el efecto albedo, ¿no? Y de reflexión de la luz entre materiales que son muy duros, como suelen ser los de los espacios urbanizados duros, ¿no? Puede haber una diferencia térmica entre el exterior de una ciudad, el borde de una ciudad y el interior de un casco urbano denso de hasta 5 grados. Hay autores que dicen que incluso más, ¿no? Por lo tanto, digamos, eso supone un efecto indirecto sobre las edificaciones. Es decir, si tenemos vegetación y conseguimos que la temperatura ambiente se reduzca 2, 3, 4, 5 grados, pues en verano pues tendremos menos necesidades de refrigerar las edificaciones, ¿no? Es muy importante en ese sentido porque las hojas de las plantas generan un efecto de evapotranspiración, ¿no? Y generan humedad. También, y no es desdeñable, hay que considerar que la vegetación proporciona un incremento del valor de las edificaciones por varias cosas, porque y últimamente yo creo que además con más frecuencia eso también está estudiado desde el punto de vista científico, ¿no? Bueno, pues con ratios, entrevistas, etcétera, ¿no? La edificación, digamos, adquiere que una cubierta verde, una fachada verde, una imagen de marca, digamos, para la empresa que lo instala, por ejemplo, un compromiso, o sea, es una imagen de marca que muestra un compromiso con el medio ambiente. Si nos vamos a analizar los beneficios que la vegetación aporta a las personas y al medio ambiente, pues es indudable que tenemos que hablar de la mejora de la calidad del aire. ¿Por qué? Porque la vegetación fija determinadas sustancias que se emiten
normalmente en la combustión de combustibles de origen fósil, ¿no? Entonces fija micropartículas, que son esas partículas que tienen micras y que por lo tanto nuestro sistema respiratorio, nuestra nariz o nuestra garganta no es capaz de filtrar y por lo tanto van directamente a nuestros pulmones. También la vegetación asimila otras sustancias como los óxidos de nitrógeno, puede modular el llamado ozono troposférico y por lo tanto esto supone unos beneficios para la salud. Tiene unos efectos positivos en la salud, tanto física, por estos temas que estoy diciendo de que la vegetación asimila estos componentes que son dañinos para la salud, quiero decir, no solo generan enfermedades de tipo respiratorio, sino también cardiovascular y de otros tipos, sino que también son muy importantes para la salud mental. Y esto también se ha demostrado, y hay muchos artículos que se refieren a esto, a cómo, por ejemplo, un hospital en el que se recupera un paciente enfermo que tiene una hospitalización larga, prolongada, la visión de vegetación, la visión de arbolado, contribuye a mejorar su recuperación. Esto, como digo, también está estudiado y bueno, creo que todos hemos tenido la experiencia de sentirnos mucho mejor en un espacio con vegetación, ¿no? La mitigación del cambio climático, lógicamente porque la vegetación, por la fijación de CO2 a través de los procesos de la fotosíntesis, pues fija CO2. La fijación de CO2 está directamente relacionada con la masa foliar, con la masa de hojas que existe, con la superficie de las hojas. Cada hoja, hay estudiosos que dicen que cada hoja de una planta es como una pequeña placa fotovoltaica, ¿no? Y entonces cuanto mayor es la placa fotovoltaica, mayor es su función, ¿no? Bueno, un dato que puedo comentar es que 1 metro cuadrado de cubierta o fachada verde puede absorber el CO2 emitido por un coche que recorra 80 kilómetros, ¿no? Lo cual no es desdeñable. Luego también hay plantas, depende de las especies, además de la hoja foliar, de la masa foliar, que tienen una mayor o menor capacidad de absorción de CO2, con lo cual esto se podría utilizar como criterio de selección a la hora de, muchas veces cuando se hacen urbanizaciones en las ciudades, pues se eligen las especies con frecuencia con un criterio exclusivamente estético, que no está mal, pero creo que deberían incorporarse a la hora de seleccionar especies otros criterios de tipo ecológico o relacionados con la salud, criterios como cuánta cantidad de sustancias nocivas fija la vegetación, qué demanda de agua tiene, qué posibilidad, qué grado de alergias provoca, en fin, etcétera. Otra serie de criterios, ¿no? Bien, la vegetación retiene la escorrentía superficial. En épocas de aguaceros o en periodos de aguaceros, pues una cubierta verde tiene una gran capacidad de recoger una buena parte del agua de lluvia, chuparlo, absorberlo y no llevarlo directamente a la alcantarilla. Entonces, y si a esto, eso es una cubierta verde, pero si además ponemos lo que he comentado antes, los sistemas de drenaje urbano sostenible, pues podremos comprobar cómo contribuyen de una manera sustancial a reducir los problemas de inundaciones. De hecho, existe alguna experiencia muy interesante. En Copenhague existe un barrio que lo llaman el primer barrio, bueno, es un eslogan, ¿no? O un término, sí. El primer barrio adaptado al cambio climático, y es un barrio en el que incorpora todo tipo de soluciones de drenaje urbano sostenible, precisamente porque era un barrio que tradicionalmente se inundaba, ¿no? Bien, el incremento de la biodiversidad. Me he referido antes brevemente al tema. La biodiversidad es un concepto hoy por hoy desconocido para el público en general e incluso muchos científicos siguen sin darle el valor que tiene, aunque cada vez se le está dando más valor. La biodiversidad tiene que ver con el sostenimiento de la vida en la Tierra y por lo tanto es necesario proteger los ecosistemas, pero también
lo que se llama los ecotonos, que son esos pequeños ecosistemas, como puede ser una cubierta verde, que sirven para dar continuidad a los ecotonos. Justamente me ha llegado esta tarde, una noticia de que acaba de aprobarse por fin la estrategia de infraestructura verde en España, y uno de los conceptos importantísimos es la conectividad. Conseguir la conectividad entre los espacios, es decir, que las ciudades, los barrios, no supongan una ruptura en la conectividad del verde, que generemos esos ecotonos que se llaman, ¿no?, que van enlazando con los ecosistemas, ¿no? Bueno, tampoco hay que desdeñar la mejora estética de los edificios y por lo tanto de los entornos urbanos, la mejora paisajística, ¿no? Bien, voy a hablar ahora un poquito de algunas de estas soluciones para aplicación a edificaciones, ¿no? En primer lugar, hablaré de las fachadas verdes. Bueno, cuando hablamos de fachadas verdes, generalmente pensamos en esta imagen, o muchos pensamos o piensan en esta imagen, ¿no? Un jardín vertical maravilloso, ¿no?, que es el del edificio de Caixa Forum en Madrid. Este fue el primer jardín vertical que se instaló en España. El autor es Patrick Blanc, que, bueno, él investigaba sobre las posibilidades de crecimiento de las plantas en un entorno que no es el suyo, o sea, porque ahí las plantas crecen en vertical, cosa que no es lo habitual, ¿no? Bueno, tenemos plantas trepadoras que sí que suben en vertical, pero no cualquier planta o cualquier arbusto que pueda crecer en vertical. Bueno, eso ha requerido una gran investigación y, bueno, yo he de decir que a mí un jardín vertical me parece una escultura. Un cuadro, una escultura, es maravilloso, es fantástico, pero no es un tipo de solución basada en la naturaleza replicable a gran escala, y por lo tanto los efectos que puede tener en la edificación son mínimos. Son mínimos. Es una instalación carísima de instalar y carísima de mantener. Aquí vemos en la imagen de la derecha, vemos que el jardín este hay que reponerlo, no sé si cada año o cada cierto tiempo, periódicamente hay que eliminar toda la vegetación y volverlo a plantar. Este tipo de esculturas, que yo llamo esculturas, requieren una gran cantidad de agua y, lógicamente, requieren una gran cantidad de nutrientes, porque las plantas se están desarrollando en un entorno hostil, en un entorno que no es el suyo, y por lo tanto requieren muchos nutrientes. En consecuencia, es una solución muy bonita, fantástica. Yo no la consideraría una solución basada en la naturaleza como tal, aunque entiendo que haya... A ver, un momento. Bueno, entiendo que, digamos, como imagen de ciudad, pues es un gran reclamo, ¿no? Aquí tenemos otro jardín vertical muy interesante, que es un jardín vertical que se instaló en el Palacio de Congresos de Europa, se llama así, que está en Vitoria-Gasteiz, en el año 2013. Vitoria, como es conocido, fue ciudad verde, hoy ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero bueno, se considera la ciudad más verde de España, muy preocupada por estos temas, y un poco es, digamos, la carta de presentación, este edificio, bueno, y otras muchas intervenciones, pero este edificio, el jardín vertical, que también, por supuesto, es carísimo y muy difícil de mantener, tiene la peculiaridad y el interés, bueno, de que ocupa una gran superficie, creo que tiene más de 1000 metros cuadrados, pero además tiene el interés de que reproduce los hábitats del País Vasco, de toda la zona del entorno. Es decir, tiene un carácter didáctico también. Cada parte va reproduciendo un determinado hábitat y un determinado tipo de ecosistema del País Vasco, y en ese sentido es muy interesante, pero como digo, el problema que yo le veo es que no es generalizable por los costes que tiene, tanto de instalación como de mantenimiento.
Bueno, no obstante, pues voy a contar un poco diferentes sistemas para jardines verticales, algunos más baratos, otros menos baratos, pero cómo se coloca. Bueno, hay tres tipos básicamente de sistemas de jardín vertical. Lo que se llama el jardín hidropónico. Hidropónico, bueno, pues lo que utiliza es un sustrato, ahí se ve cómo se está instalando, ¿no? Un sustrato que es, digamos, el alimento de las plantas, es que permite enraizar a las plantas, ¿no? Necesita mucho riego, hay que estar constantemente regándolo prácticamente y muchos nutrientes químicos porque las raíces de las plantas están muy expuestas. Entonces, es un tipo de sistema que no soporta el estrés hídrico, es decir, que si viene una ola fuerte de calor y no hay riego, se seca, se muere porque las plantas no aguantan. Bueno, es un sistema complejo, pero varios de los jardines, se plantan jardines verticales de este tipo. Hay otro que es más sencillo y un poco más barato y que funciona mejor, que se llama de bolsillos. Entonces lo que se hace es instalar una especie de paneles de tela, o sea, de tela, de fibras naturales, ¿no? Que son como unos bolsillos, es una especie de macetero, ¿no? Cada bolsillo es como una maceta y ahí en cada bolsillo se pone una planta. El espacio que tiene la planta está limitado, por lo tanto, entonces si la planta echa muchas raíces y consume todo el sustrato, pues eso dificulta el desarrollo de la planta, tiene sus problemas también. Pero el sustrato, a diferencia del otro, que es un geotextil, el sustrato es natural, o sea, es tierra, el coste inicial es menor, pero también tiene bastantes costes de mantenimiento, sobre todo porque hay que sustituir con bastante frecuencia también las plantas, ¿no? Y luego hay otro sistema, que es el sistema modular. Utiliza, digamos, sería el mejor, por decir, de los tres que vemos aquí. Utiliza tierra como sustrato natural, lo cual permite un desarrollo importante radicular y, bueno, las raíces pueden extenderse por más o menos por todo el módulo. Ahora voy a enseñar cómo se coloca, ¿no? Al no estar expuestas, esas raíces pues, pueden aguantar situaciones de estrés hídrico bastante bien. Vamos a ver aquí este sistema modular, como un poquitín lo explico un poco más cómo es. Bueno, concretamente estas imágenes que tengo aquí son de un sistema que está patentado, pero bueno, hay diferentes sistemas, este es uno de ellos. Entonces se trata de esta especie de cajas que ya vienen del vivero con las plantas con un cierto grado de desarrollo, es decir, no se plantan in situ como las de bolsillos u otras, o las del geotextil, las del jardín hidropónico, sino que vienen en estas bandejas. Estas bandejas, bueno, vemos que tienen un diseño con una determinada inclinación, etcétera, y que están por detrás. Estas bandejas permiten que una planta que pongamos aquí, por ejemplo, pues vaya colonizando, pueda colonizar las raíces y extenderse por todo el módulo, ¿eh? No se limita solo a ese bolsillito, ¿no? Sino que puede extenderse. Bueno, ya vienen plantas en vivero y simplemente pues llevan unos sistemas, un panel, lo voy a explicar un poquito mejor aquí. Bueno, un soporte, pues es cualquier pared vertical, hay que poner unos rastreles, instalar el sistema de riego y de eliminación del agua sobrante, una membrana impermeable y transpirable, y luego ya, bueno, pues se colocan unos rastreles horizontales y sobre esos rastreles, de abajo arriba, se van colocando las bandejas con la vegetación. Una vez que esté todo colocado, pues ya se conectan las llaves de riego, etcétera. Y bueno, en la parte de abajo tiene un sistema para recoger el agua sobrante que, como vemos aquí, pues se conecta o lo deseable es conectarlo directamente con el sistema de alcantarillado. Bueno, existen otro tipo de fachadas mucho más modestas, verdes, pero yo creo que igualmente efectivas y muy baratas. Y se realizan con plantas trepadoras. Plantas trepadoras que van colonizando
un paramento vertical, nos podemos servir. Las plantas trepadoras, por lo general, ellas mismas desarrollan una especie de raíces aéreas que son como unas ventosas que se van pegando al paramento, pero bueno, también nos podemos ayudar de cables de acero o pequeños elementos que van guiando un poco el crecimiento de la planta. Aquí vemos dos imágenes de dos sitios, este es en Italia, en Salerno, en el campus universitario, pues hay bastantes paramentos con esa solución que es muy sencilla, y esta pues simplemente con vegetación que se planta en el suelo, ¿no? Sin más, y va colonizando y creciendo, ¿no? La instalación es baratísima, el coste es muy poco, necesitan algo de aporte de agua, pero tampoco excesivo, porque se utilizan plantas bastante resistentes, y bueno, tiene el problema de que tarda en hacerse, tarda en generarse esa pared verde, pues no es como la que colocamos directamente y la tenemos instalada desde el primer día, sino que tarda un tiempo. Yo he traído aquí dos tipos de plantas que suelen utilizarse para este tipo de recubrimientos, que son muy resistentes, una de hoja perenne como es la Hedera helix, y otra de hoja caduca como es la que se conoce vulgarmente como la parra virgen, y que, bueno, esta es de hoja caduca, se caen las hojas y además en otoño pues adquieren ese color rojo tan bonito, ¿no? Son ambas una solución muy interesante desde el punto de vista de la biodiversidad, porque permiten la nidificación de pequeños pájaros, los gorriones o pequeños pájaros, y hay, la hiedra, por ejemplo, tiene unos frutos pequeñitos, negros, que son muy apetecibles por algunos tipos de pájaros, ¿no? Por lo tanto, bueno, esta es una solución muchísimo más barata y muchísimo más sencilla que se puede explorar. En cuanto a cubiertas verdes, bueno, pues he traído aquí, esta cubierta está recientemente instalada en Valladolid. Antes de empezar la comunicación, comentaba con los otros compañeros del panel que en Valladolid ahora se está desarrollando otro proyecto de renaturalización, podríamos llamar, que se llama Urban Green Up, y que, bueno, está instalando soluciones basadas en la naturaleza en diferentes ámbitos. Esto es una de las plazas del casco histórico de Valladolid, la Plaza de España. Y bueno, se ha instalado, no se ha podido instalar por las condiciones técnicas de la cubierta, no se ha podido hacer entera, pero se ha hecho una pequeña muestra de cómo funciona una cubierta verde, en este caso extensiva, que se llama, que ahora explicaré en qué consiste. Bien, la cubierta verde, aunque nos parezca que es una solución innovadora, pues es un tipo de recurso que se ha utilizado con frecuencia en la arquitectura, bueno, en algunas culturas más que en otras, pero bueno, digamos que un momento importante en el que se promovió el uso de la cubierta verde fue durante el racionalismo, ¿no? El arquitecto más conocido del racionalismo, Le Corbusier, proponía, bueno, como es sabido, ¿no? Su arquitectura moderna, y su arquitectura moderna se basaba en 5 puntos, y uno de sus 5 puntos de cómo debía ser una arquitectura moderna era la cubierta verde. Frente a la cubierta tradicional, la cubierta verde, no la cubierta verde, bueno, sería una cubierta verde jardín más bien, pero bueno, una cubierta verde al fin de cuentas. Entonces decía Le Corbusier que la cubierta verde permitía devolver a la ciudad, permitía restituir aquel espacio natural que le habíamos robado al hacer una edificación. Es decir, nosotros hacemos una edificación, restamos a la ciudad un trozo de espacio verde, pero lo ponemos arriba, lo ponemos en la cubierta, ¿no? Ese era un poco el planteamiento de Le Corbusier. Y en base a ese planteamiento, pues hay algunas experiencias interesantes como esta, de uno de los equipos, bueno, ya de la etapa final del racionalismo, el grupo Atelier 5, y este conjunto edificado de unas 75 viviendas, creo recordar, muy interesante,
en el que vemos que están realizadas con cubierta verde, todas ellas, en los años 60, y que la cubierta verde se planteaba, en este caso, como elemento de aislamiento térmico. O sea, al margen de porque este conjunto residencial está incrustado, podríamos decir, en un espacio natural, en un bosque, y la cubierta verde de los edificios sirve un poco para potenciar esa integración de ese conjunto en el entorno donde está, pero además de ello, los autores valoraban muchísimo la potencialidad de la cubierta verde como elemento de aislamiento térmico y acústico, y también como elemento de protección de la vida útil de la edificación, ¿no? Bueno, vamos a ver algunas cubiertas verdes más actuales, ¿no? ¿Qué planteamientos? Por supuesto, ahora existen soluciones de cubiertas verdes mucho más tecnologizadas, ¿no? Que esas que veíamos ahí, que veíamos de hace, bueno, casi 80 años, ¿no? Las de Le Corbusier. Bueno, no casi, 80 años, o incluso casi 100 años, ¿no? Bueno, aquí vemos, esto es una cubierta verde impresionante que se ha instalado en un espacio, en unas naves industriales, en un espacio industrial en Guipúzcoa. Se han instalado 6.800 metros cuadrados de cubierta verde. Y se han instalado con esa idea bueno, por supuesto, de mejora medioambiental, pero también de ahorro energético y también, como decía antes, de imagen de marca, o sea, de compromiso de la empresa donde se instala un poco con el medio ambiente, con la salud, etc. Es una cubierta que se llama extensiva, la solución, ¿no? Entonces, ¿qué objetivos tenía esta instalación? Pues mitigación y adaptación al clima, ¿no? Siguiendo un poco la estela de los acuerdos tomados en la cumbre de París, en la COP21, en la COP20, creo. Bueno, mitigación y adaptación al clima, gestión del agua de lluvia, creación de esos ecotonos que comentaba antes, esos hábitats escalón, ¿no? Incremento de la biodiversidad, incremento de la calidad del aire, mejora de la salud pública y bienestar de los trabajadores y de la gente que trabaja ahí, en ese entorno, y oportunidades económicas y potencialidad en cuanto a la creación de empleo verde, algo que también resulta interesante. Estos eran un poco los objetivos que se plantearon al instalar esta cubierta. Bueno, como digo, podemos diferenciar entre dos tipos de cubiertas verdes. Las que se llaman cubiertas verdes, a ver, voy a quitar esto por el momento, cubiertas verdes intensivas. Bueno, la cubierta verde intensiva es lo que podríamos llamar una cubierta jardín, ¿de acuerdo? Es una cubierta que tiene una capa de suelo profunda, mayor o igual de 15 centímetros, que permite cultivar una gran variedad de plantas, desde césped hasta pequeños arbustos, incluso algún árbol de crecimiento medio. Por supuesto, el tipo de plantación, sean herbáceas, arbustos o árboles, pues requerirá mayor o menor capa de suelo. Necesitan bastante mantenimiento y bastante intensidad de riego. Normalmente para el mantenimiento hay que acceder a ellas. Por lo tanto, las cubiertas jardín solo se pueden instalar o bien en cubierta plana o bien en cubiertas hechas con bancales, ¿no? Aterrazadas, podríamos decir. Bueno, suelen tener otro tipo de elementos como muros, recorridos, etc. Bueno, es un tipo de cubierta compleja y no fácilmente generalizable. Por el contrario, las soluciones que se están imponiendo o que son adecuadas desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista también económico, desde el punto de vista de necesidades hídricas, etc., son las soluciones que se llaman extensivas. Las soluciones extensivas están realizadas con plantas que requieren poco sustrato, puede ser 7 centímetros, con 7 centímetros puede ser bastante, o 10 centímetros. Las plantas tienen que ser un tipo de plantas especiales, generalmente sedums. Los sedums son unas plantas crasas
que son estas que tienen unas hojas como gruesas y entonces retienen la humedad, retienen el agua cuando llueve, retienen la humedad y por lo tanto pueden resistir grandes periodos sin riego. Incluso, dependiendo del tipo de clima, podrían no tener ningún aporte de riego estas cubiertas. Aunque siempre conviene poner algún pequeño aporte, sobre todo al principio, cuando se instala la cubierta, pero podrían no tenerlo, ya digo, en determinados climas. Es un tipo de cubierta bastante ligera, no hace falta hacer una estructura portante mayor de la que se haría para una cubierta normal. Hay que, por supuesto, mantenerlas como todo tipo de cubierta, sea convencional o sea vegetal. Y bueno, pues es conveniente, como digo, poner algo de riego, al menos algo de aporte de riego por goteo, al menos cuando se instala. Bueno, aquí puede verse un cuadro comparativo entre los dos tipos de cubierta y sus requerimientos, la extensiva, como he dicho, con sedums, mejor que, por supuesto, es preferible el sedum que el césped, porque el césped es una especie bastante pobre desde el punto de vista de la biodiversidad. Menor de 15 centímetros. Bueno, aquí tenemos también el peso de la cubierta. El peso puede ser de 50 kilos por metro cuadrado, bueno, hasta 150, depende del sustrato que se ponga. Y bueno, también puede instalarse en cubierta inclinada. No es como en la cubierta jardín o cubierta intensiva, que ha de ponerse solo puede ponerse en cubierta plana. Esta puede instalarse en cubiertas con hasta 45 grados de pendiente. Después, los sistemas de instalación de las cubiertas verdes pues pueden ser continuos o modulares. Voy a poner los dos tipos y bueno, voy a ir ya un poquito más deprisa quizá para ir terminando. Bueno, sistemas continuos y sistemas modulares. Por ver un poco, comentar un poco las diferentes capas que lleva una cubierta verde y cómo se instalan. Bueno, el sistema continuo es más laborioso, también yo creo que tiene un funcionamiento mejor, pero bueno, es más laborioso de instalar, es muy importante, bueno, preparar la cubierta, lógicamente. Casi el elemento más importante de la cubierta verde es la capa antirraíces. La capa antirraíces es fundamental, importantísima, para evitar que las raíces degraden la estructura portante, ¿no?, de la cubrición. Entonces, la membrana antirraíces es fundamental. También un sistema que permita el drenaje, sería otra nueva capa. Otra capa, digamos, que sirva un poco de sustrato, un tipo de sustrato. Bueno, he de decir que esta también es una solución patentada por una de las empresas que más cubiertas de este tipo instala. La que veíamos de Guipúzcoa está instalada por Nauf Insulation. Y bueno, pues como digo, en la capa de sustrato y el riego, vemos que sí que lleva el riego por goteo. Y después las plantas vienen en tepes, ¿no? Los sedums o las plantas que lleve vienen en esos tepes, que es como una alfombra enrollada, ¿no?, donde vienen las plantas ya desde el vivero y se van colocando esos tepes. Bueno, luego hay que fijar pues, los perfiles perimetrales para sujetarlo y grava también en el perímetro. Y bueno, pues luego ya simplemente instalar o empezar a regarla. Como digo, es importante sobre todo el aporte de agua al principio, cuando se instala. Y luego tenemos también sistemas modulares, que el funcionamiento es muy parecido al más sencillo, lógicamente, pero es parecido al del sistema modular que veíamos en los jardines verticales. Aquí vemos esa misma solución, digamos, bueno, soluciones existentes, ¿no?, patentadas, bueno, pues con diferentes tipos de pendientes. Entonces, si la pendiente es pequeña, de hasta 16 grados, no hace falta colocar nada, simplemente se van colocando las bandejas y ya está. Si la cubierta tiene más de 16 grados,
es conveniente colocar alguna sujeción perimetral para que, claro, no se resbalen las bandejas, ¿no? Y si ya tiene y si todavía tiene un poco más de pendiente, pues entonces habría que colocar rastreles para sujetar esas bandejas. Bueno, por último, ya para terminar, quería revisar muy brevemente otros 3 tipos de elementos, de soluciones basadas en la naturaleza, que tienen una relación, digamos, más directa con las edificaciones, ¿no? Bueno, por cierto, comentar que esto es una experiencia muy interesante que hizo un grupo de arquitectas, mejor dicho, aquí en Valladolid, que es un pequeño proyecto experimental de plantaciones sobre lana de oveja, o sea, el sustrato de todas estas plantas es la lana de oveja que a día de hoy en muchos sitios es un excedente y no se utiliza. Entonces estas arquitectas pues están investigando y están llevando a cabo este proyecto para ver cómo puede crecer la vegetación en un sustrato que no lleva tierra. El sustrato es simplemente, ni es geotextil, es un sustrato natural, que es lana de oveja. Entonces, bueno, pues como tenían muy poco dinero para hacer sus propuestas, pues hicieron esta especie de, yo lo he llamado jardín portátil, ¿no? En estas cajas. Y bueno, en una zona que es bastante interesante, junto a una dársena del Canal de Castilla, aquí en Valladolid. Bueno, simplemente por comentar esa imagen que había puesto aquí. Bien, entonces las otras 3 soluciones basadas en la naturaleza que quería comentar, digamos, tienen una incidencia más indirecta, podríamos decir así. Y yo consideraría muy oportuno, y de hecho hay bastantes experiencias, de utilizar las zonas de aparcamiento. Obviamente se puede aplicar tanto al ámbito privado como al ámbito público, como en parkings o aparcamientos públicos, pero bueno, aquí lo trabajábamos en el aparcamiento, en el ámbito privado, ¿no? Normalmente son superficies durísimas, hechas con hormigón o asfalto, sin ninguna vegetación, y sin embargo son superficies muy grandes en las que podrían, como vemos aquí, bueno, aquí voy a poner los ejemplos, aquí vemos 2 ejemplos de aparcamientos naturalizados. Este es un ejemplo que está en Francia. Entonces lo que se ha hecho es poner varias cosas, poner por un lado arbolado, por otro lado esto sería una zanja filtrante, es decir, todo el agua que se recoge aquí, que se recoge en las calzadas y en las bandas de aparcamiento, pues va a estas cunetas que son filtrantes y que además de permitir que el agua se infiltre en el subsuelo, pues además limpian ese agua, ¿no? Lo depuran de manera natural. ¿Qué ventajas tiene de cara a la edificación? Bueno, es una incidencia la que tiene, podríamos decir, indirecta, porque están creando un entorno de todas estas edificaciones en el que va a haber más humedad, que va a estar más fresco y que la temperatura va a estar reducida pues a algunos grados, lo cual, ya digo, genera un efecto indirecto sobre las edificaciones. Y este caso también lo tenemos en Vitoria, que es un gran aparcamiento junto a un estadio, una zona bastante grande, y como vemos, pues todo él con arbolado y suelo drenante. Otra posibilidad es lo que hemos llamado reverdecimiento de parcela. También en muchas ocasiones, bueno, como digo, esta es una de las fichas que hacíamos para el proyecto Innatur. Bueno, no voy a decir el 100%, pero el 95% de las parcelas industriales y por supuesto de muchas parcelas de otro tipo simplemente tienen una solución impermeable, ¿no? También pues son de hormigón, cemento, etc. Sin embargo, constituyen unas superficies bastante grandes y podrían naturalizarse, y aquí muestro dos experiencias muy interesantes.
Esta de la izquierda es un proyecto en Berlín que se llamó el reverdecimiento de patios, programa de reverdecimiento de patios. Es decir, esto es un patio de manzana, esto es una manzana residencial que antes de esta intervención simplemente la habían dado de cemento porque, digamos, es lo más, bueno, no sé si lo más limpio o lo que menos mantenimiento genera. Y cuando se lleva a cabo la regeneración de ese barrio de Berlín, Prenzlauer Berg, pues una de las acciones que se lleva a cabo es involucrar a los vecinos. El ayuntamiento les regala las plantas y los vecinos hacen un diseño y una reorganización del patio de parcela incorporando esa vegetación, bien trepadoras, bien superficies drenantes, arbolado, etc. Entonces, es un proyecto fantástico de regeneración urbana, ¿no? Y este caso también es muy curioso y bueno, esta experiencia ya, aunque los grupos son ONGs generalmente las que lo hacen, pues lo que hacen es, en algunos sitios se llaman guerrillas verdes y lo que hacen es poner semillas o plantar semillas o incluso en descampados tirar bolas de arcilla que llevan dentro semillas, ¿no? A espacios descampados o espacios como este. Este es un solar que está vacío y que ese grupo pues simplemente lo cuida y le pone vegetación, ¿no? Ahora en Barcelona, siguiendo un poco la estela de esta experiencia, el ayuntamiento ha hecho lo diré, un catálogo un dossier de parcelas y solares vacíos, precisamente para fomentar esta renaturalización más o menos espontánea o que más o menos involucra a propietarios o a vecinos o, bueno, a gente amante de este tipo de soluciones. Esta es otra que tiene ese efecto indirecto, ¿no? Pero que me parece muy interesante. Y por último, hablar también de los cerramientos. Los cerramientos depende del tipo desde luego en polígonos industriales, por los análisis que hemos hecho en el proyecto Innatur, nos ha parecido que es un ámbito muy importante en el que incorporar vegetación porque realmente son metros y metros lineales de cerramiento que normalmente es un vallado. Esta es una recreación que hemos hecho con diferentes tipos de cerramientos, ¿no? Pero realmente hay muchos tipos de soluciones. Se pueden conseguir muchos metros cuadrados de espacio vegetado simplemente poniendo vegetación que no tiene por qué ser. Bueno, hay que elegir, en este caso hay que tener un poco de cuidado, hay que elegir muy bien las especies porque muchas veces en los setos se suele tender a utilizar especies foráneas que no son nada recomendables porque a veces también o son invasoras o generan determinados tipos de problemas, ¿no? Entonces, bueno, hay que elegirlas bien, es importante recurrir a catálogos especializados de especies, pero bueno, consideramos que es un espacio también interesante para incorporar soluciones basadas en la naturaleza. Y bueno, con esto pues doy por finalizada mi charla. Estos son sedum, por ejemplo. Esta imagen que tenemos aquí es esta planta, es un tipo de sedum para las cubiertas extensivas. Entonces, bueno, pues nada más por mi parte. Muchas gracias por la atención y bueno, pues si hay alguna pregunta, o bien la puedo contestar ahora o si no, al final de la sesión. Gracias. Muchísimas gracias, Rosario. La verdad es que a mí personalmente me ha parecido muy interesante la cantidad de posibilidades que nos ofrecen las soluciones basadas en la naturaleza. Para los que os hayáis incorporado posteriormente, comentaros que, bueno, que podéis hacer preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta ahora mismo relacionada con la charla de Rosario, porque si no vamos a dar paso a nuestras siguientes ponentes, que son Esther Gamero Ceballos Zúñiga, que es arquitecta y jefa de servicio de Arquitectura, Calidad y Eficiencia Energética en la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda,
y Mónica Ruiz Rosso de Luna, que es arquitecta por la Escuela de Arquitectura de Sevilla y máster en rehabilitación ecoeficiente de edificios y barrios. También trabaja en la Dirección General de Arquitectura en el desarrollo del proyecto Life Renatural NC, y nos van a hablar esta tarde de este proyecto. Así que cuando queráis, Mónica y Esther, bienvenidas, y os cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por contar con nosotros y en concreto con la Dirección General de Arquitectura y Calidad de Edificación para participar en este taller de Green. Hemos participado en algunas otras jornadas que habéis hecho desde este proyecto. Y entre Mónica y yo vamos a hacer la presentación del proyecto Life Renatural. Mónica es la que lleva el peso más técnico de coordinación y desarrollo, y bueno, pues lo vamos a hacer entre las dos. Simplemente decir que llevamos ya bastante tiempo trabajando sobre el tema de proyectos que mejoren o que podamos implementar tanto herramientas como metodologías para reducir los consumos energéticos, mejorar la calidad de vida, el confort, la mejora de eficiencia energética en los edificios en general, y dependiendo un poco muchas veces de la coyuntura temporal, pues específicamente de las viviendas, por supuesto. El proyecto Renatural es de la convocatoria de LIFE del 2017 y se aprobó en el 2018, empezó en septiembre del 2018 y finaliza en el 2021. Vamos, con la situación un poco de pandemia y sobre todo estos proyectos que son principalmente demostrativos, pues lo más seguro que nos vayamos un poco más hacia adelante. El presupuesto global del proyecto son en torno a los 2 millones, como se puede ver ahí. Y pasa, Mónica. Y bueno, un poco las oportunidades sociales, que son las que casi venimos planteando en todos los proyectos, unas veces dándole más relevancia a unas y otras veces a otras, pues son la lucha contra la pobreza energética, bueno, yo creo que el actuar, el innovar o investigar sobre soluciones constructivas y sobre pautas de comportamiento en los edificios en situación de pobreza energética es un reto, en cuanto a que, como decía la ponente anterior, bueno, pues se pueden hacer jardines súper caros, pero lo que es hacer más accesibles soluciones adecuadas, sobre todo por la parte social y económica, pues es un reto, ¿no? Y sobre todo tenemos las administraciones esa obligación. Por otro lado, la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Que los edificios consuman menos, puesto que el 40% total de la energía se consume en la Unión Europea en los edificios. La promoción de una economía que sea circular, de cercanía, que se tenga en cuenta el ciclo de vida de los materiales. La formación y la innovación, por supuesto que si no, sobre todo en el sector de la construcción en el que estamos nosotros, si no involucramos a todas las partes de ese sector de la construcción, desde el operario, el constructor, el promotor, el que demanda esa vivienda, es decir, el usuario, el ciudadano, las administraciones y todas las instituciones, pues al final no tiene el mismo resultado, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante en lo que es la formación en la innovación. Y como todo proyecto europeo y que Europa nos demanda, es la transferibilidad de las buenas prácticas y que se puedan implantar en otras regiones, tanto europeas como del mundo, ¿no? ¿Pasa? Bueno, los socios de este proyecto son Intromás, que bueno, Intromás es socio del proyecto de Green, ¿no? Además, creo que era el coordinador. Está Manuel Martín por ahí conectado. ITECON, que es el Instituto Tecnológico de la Construcción de Portugal. LNG, que es el Laboratorio Nacional de Energía de Portugal.
CICITES por la parte de la orden y sobre todo por la parte del antiguo IPROCOR, que ya ahora no sabría cómo decirle porque no me acuerdo, sino la gente que está en Mérida con la parte del corcho, y Intromag, Urbipesa, porque es uno de los elementos que va a desarrollar uno de los demostradores de nueva planta, y bueno, la Junta de Extremadura con la Dirección General de Arquitectura y Calidad y Edificación de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, y la Universidad de Córdoba en el área de forestales, porque una de las partes del proyecto es el estudio y el análisis de nuevos materiales naturales y su aplicación en la construcción, ¿no? Pasa. Bueno, los objetivos del proyecto pues, son desarrollar el modelo de construcción de edificios de energía casi nulo, con baja huella de carbono, el introducir materiales y tecnología de construcción sostenible próximas al mercado, como se verán, como el quenaz o la cáscara de arroz, la ceniza de biomasa, el corcho en su parte más de desechos o de residuos del corcho en cuanto a la manufactura de productos que tienen ya mercado, promover tecnología de construcción sostenible con baja tasa de mercado, es decir, que se usen, por ejemplo, el tema del quenaz, como contará Mónica después, una de las cosas que estábamos viendo es cómo puede ser sustituto de algunas plantaciones de otro tipo que están ahora en declive, ¿no? Por otro lado, se van a construir 25 prototipos de edificios existentes y nueva construcción, que ahora contaremos. Disminuir la demanda energética en los edificios, utilizando envolventes construidas con materiales naturales y reciclados. Bueno, la difusión de esas tecnologías. Promover y difundir edificios de consumo de energía casi nula en Portugal y España, y transferirlo también a otros países europeos. El tema de la economía circular, el ciclo de vida de los materiales, y desarrollar, bueno, pues lo que son documentación técnica, regulaciones urbanas, recomendaciones, guías de buenas prácticas o guías de uso de esas soluciones constructivas que estemos innovando. Incluso una de las partes es incluir los resultados que se van implantando en el uso de los materiales naturales y reciclados en las bases de precios de la construcción, y que además en las bases de precios de la construcción, en concreto en Extremadura, pues figure lo que es la huella de carbono o bueno, lo que son indicadores de sostenibilidad. Esos son los resultados medioambientales que el proyecto se fija, que es reducir el 60% de energía embebida, reducir el 80% de demanda y consumo de energía, el 20% del peso del edificio. El peso del edificio es uno de los elementos que siempre, ahora cuando vean ustedes los proyectos demostrativos, pues el peso es un indicador más de si el material viene tiene un costo de transporte más alto o viene de más distancia, pues eso va a suponer unas emisiones mayores, ¿no? Entonces, por eso el peso se puso como un indicador para reducir. Luego, el 50% de residuos producidos durante la construcción también, es decir, que tenemos que dejar de producir tanto residuos y también utilizar materiales reciclados. Ahora mismo estamos principalmente en las fases de ensayo y demostración, que comentará ahora más adelante Mónica, lo que son la caracterización básica de los materiales, la técnica y mecánica para usarlos en la construcción de algunos de los materiales. Es decir, en esa primera caracterización básica hay una gama más extensa de materiales que, sabiendo que a lo mejor no van a dar los resultados propios para poder ser utilizados en la construcción, pero sí hemos valorado que es interesante y yo creo que aporta esa innovación el caracterizarlos básicamente como materiales, ¿no? La caracterización mecánica y técnica para el uso en la construcción, ensayos a escala real en los demostradores de ACICE y luego la experiencia de demostración, que son ya esas demostraciones son
en 3 barrios de Extremadura. Uno es, bueno, 3 barrios, 3 zonas. Uno es en Badajoz, en el barrio de Santa Engracia, que son unas viviendas de los años 60, en principio temporales, pero que se han convertido en permanentes y tienen unas calidades muy bajas. Son principalmente donde se actúa, son propiedades de la Junta de Extremadura. O 16 viviendas sociales en el barrio de San Lázaro, en Mérida, que también son viviendas sociales de otra tipología y con otra característica, de los años 90, yo creo que son. Y luego construcción de 4 viviendas nuevas, de nueva planta, en Ribera del Fresno, en la provincia de Badajoz, que construye la participación de Urbipesa, y también una rehabilitación en un edificio de uso terciario en la pedanía de La Bazana, en Jerez de los Caballeros, en Badajoz. Y bueno, le doy la palabra a Mónica para que comente la fase de ensayo y demostración. Vale, sigo yo. Bueno, comentar que el objetivo principal del proyecto es ensayar y promover el uso de nuevos materiales naturales y reciclados para alcanzar edificios de consumo de energía casi nulo con baja huella de carbono, tanto en España como en Portugal. Entonces, con el objetivo de alcanzar este fin, las fases de ensayo y demostración son las que mayor peso tienen en el proyecto. Como ha comentado Esther antes, podemos dividir estas fases en cuatro etapas o 4 escenarios. La primera de ellas es la caracterización básica de materiales naturales. No sé si me oí bien sin los cascos, porque me estoy oyendo muy perdón. Esta primera fase la está realizando los socios de Cicitex, son los encargados de realizarla. Los ensayos ya están terminados, actualmente están trabajando en las conclusiones y esperamos que dentro de no mucho tiempo, en las próximas semanas, pueda estar publicada en la página web del proyecto. Ellos trabajaron en 2 etapas. En la primera de ellas caracterizaron 3 materiales. El primero es el que se observa en la pantalla, fibras de Kenaf, larga y corta. El Kenaf es una de las experiencias piloto de agricultura que se está desarrollando en el proyecto. Ellos lo están ensayando, cultivando en la finca La Orden, que tienen en Guadajira, un municipio de Badajoz. Y esta es el primer material que ensayaron en el bloque inicial. Además, ensayaron la cáscara de arroz, cuya muestra nos la facilitó una de las fábricas de arroz de Miajada. Y finalmente ensayaron cenizas de biomasa, que también nos la facilitó, en este caso, la empresa Acciona, que tiene una planta de biomasa aquí en Miajada. En la segunda etapa de ensayos se analizaron otros 3 materiales. El primero es el polvo de corcho, como un residuo de la generación de tapones de corcho. Como sabéis, hay una gran industria corchera en la zona de San Vicente de Alcántara, y una de estas empresas fue la que nos facilitó el material para poder hacer los ensayos. Esta misma empresa corchera facilitó material de granulado de corcho para poder ensayar y caracterizar. Y el último de los ensayos que se ha realizado es el de madera de Paulonia. Este es otro de los cultivos experimentales que está desarrollando Cicitex en la finca La Orden, en Guadajira, y dando buenos resultados. Todos los cultivos experimentales que han desarrollado ya están terminados también. Tan solo están repitiendo o probando una alternativa o una especie diferente de Kenaf para comparar resultados y ver cuál de ellas se puede adaptar mejor a las condiciones climáticas que tenemos en Extremadura. La segunda fase de los ensayos y demostración es la caracterización técnica y mecánica de materiales y productos de construcción. En este caso, el trabajo principal lo están desarrollando los socios de Intromap, y para el desarrollo del trabajo han diferenciado en 2 bloques también: materiales cercanos al mercado y materiales no cercanos al mercado. Dentro del primer bloque, materiales cercanos al mercado, consideran aquellos materiales que en la actualidad, con mayor o menor grado de dificultad, están consiguiendo comercializar sus productos. Algunos de ellos, pues, como vemos en la pantalla, son bloques de tierra comprimida, paneles de arcilla cocida y ladrillo de cáscara de arroz, 3 de los cuales se van a emplear luego en los edificios demostradores del proyecto.
El segundo bloque, correspondiente a los materiales no cercanos al mercado, son aquellos materiales que no se están desarrollando desde un punto de vista comercial, pero sí existen estudios que avalan su uso en la construcción. En este caso podemos observar morteros con corcho o morteros con ceniza de biomasa, dos materiales que también se van a utilizar en los proyectos demostradores. Una vez hemos terminado los ensayos en laboratorio, pasamos a una tercera fase de ensayos y demostración, que son los ensayos a escala real, en concreto en los demostradores EDA-CIFE. Se plantea o está previsto el ensayo de diferentes soluciones constructivas. En concreto se propone el análisis o el ensayo de un sistema de aislamiento térmico de corcho por el exterior y un insuflado de aislamiento de papel reciclado en cámara de aire, orientado principalmente a proyectos de rehabilitación. Y por otro lado, ya enfocado o orientado a proyectos de nueva construcción, se va a ensayar una solución constructiva formada por BTC, bloque de tierra comprimida, aislamiento y placa de arcilla. Esta solución constructiva va a ser siempre la misma, pero se van a ir cambiando los materiales aislantes para analizar o comparar los distintos resultados. En concreto, se van a utilizar o analizar KNAF, cáscara de arroz, papel reciclado, algodón y corcho. Las principales características que se van a evaluar en estos ensayos van orientados hacia los resultados o los comportamientos acústicos y térmicos de los materiales. Para los que no conozcáis los demostradores EDA-CIFE, comentar que se encuentran en el polígono industrial Las Capellanías, en Cáceres. Son dos viviendas unifamiliares idénticas que siguen el programa y tienen la superficie de las viviendas sociales que habitualmente se construyen en Extremadura. Como digo, son dos viviendas idénticas. Una de ellas se conoce como vivienda patrón. Está construida con materiales de construcción habituales, con materiales de construcción estándar, mientras que en la segunda, conocida como vivienda experimental, se pueden incluir o se pueden desarrollar, poner en carga aquellos materiales y tecnologías experimentales que queramos ensayar. Actualmente estamos desarrollando los primeros ensayos. Bueno, aquí hay una imagen de la fase de obra en la que están ejecutando las soluciones constructivas que comentamos anteriormente. El beneficio principal de estos ensayos es que podemos ver el comportamiento de los materiales en un entorno real, ya no en laboratorio, sino realmente cómo se están comportando, y sobre todo podemos comparar la solución alternativa que estamos proponiendo frente a la solución estándar. Entonces consideramos que son ensayos bastante óptimos para lo que queremos hacer posteriormente, que es llevarlo a los proyectos de obra de demostración. Aún no tenemos imágenes del proceso, pero sí comentar que además de estos ensayos que hemos comentado, se van a ensayar bóvedas, las bóvedas tradicionales extremeñas. En este caso no se va a hacer en la zona de los demostradores EDEA, sino que se va a hacer en las instalaciones de Intromag. Por las condiciones propias no se va a ensayar a escala real, sino que va a ser a una escala un poco más reducida. Se plantea una longitud de 1,5 metros y una flecha de unos 30 centímetros. Y la idea es obtener unos resultados de la respuesta de carga, la capacidad de carga, para posteriormente poder utilizarlos en los proyectos demostradores del proyecto. Hemos visto anteriormente, una vez que hemos terminado los ensayos, tanto en laboratorio como en escala real, la intención es que parte de estos materiales, los que mejor condiciones están dando, se puedan utilizar en experiencias reales de demostración. Como comentaba Esther, son 4 localizaciones, en Badajoz, Mérida, Ribera del Fresno y La Bazana. En el caso de Badajoz, comentar que la experiencia de demostración se localiza en la zona norte de la ciudad, en el barrio de Santa Engracia. Como comentaba ella, este barrio se construyó en el año 1964, tenía un carácter provisional para dar alojamiento a los afectados por la riada del río Guadiana, y el periodo máximo de ocupación previsto era de 10 años. Pasado ese tiempo, los residentes, los vecinos y las vecinas serían realojados en nuevas viviendas, pero ese realojo nunca llegó,
y actualmente las viviendas pues tienen más de 50 años. Como vemos en la imagen, se trata de un barrio homogéneo de unas 800 viviendas unifamiliares. Son de una sola planta, aquí vemos algún detalle, y cuentan con patio. La mayoría de ellas tienen 3 dormitorios, aunque algunas, unas 80 aproximadamente, tienen 4 dormitorios. Para el proyecto se han seleccionado 4 de estas viviendas. El proyecto de rehabilitación ya se ha redactado y esperamos que a principios de 2021 puedan iniciarse las obras. Sin entrar en demasiados detalles, comentar que la propuesta de rehabilitación propone colocar un sistema de aislamiento térmico por el exterior de corcho de unos 10 centímetros y un aislamiento en cubierta de KENAF de en torno a 12. Como son viviendas que están en uso, que las familias viven ahí, la idea es ocasionar los menores problemas posibles y por tanto se ha optado por las soluciones que consideramos más rentables energéticamente, pero menos invasoras o invasivas desde el punto de vista social. La siguiente experiencia de demostración es la de Mérida. Es el barrio de San Lázaro, también se localiza en la zona norte de la ciudad. En este caso es una historia un poco similar a la anterior, solo que en este caso sí se llegó al realojo de los vecinos de la antigua barriada de La Paz. Se trata de viviendas, de bloques de vivienda de 2 plantas de altura. Se organizan en manzanas cerradas y se accede a través de patios interiores que son comunes. El bloque seleccionado es el más pequeño de ellos, es el que se sitúa aquí en la esquina y cuenta con 16 viviendas. También por comentar algunas de las soluciones que se han planteado, el proyecto también está redactado, el proyecto de rehabilitación, e igual que en el caso anterior, el objetivo es empezar las obras cuanto antes, al inicio del próximo año. En este caso se plantea de nuevo SATE, un sistema de aislamiento térmico por el exterior de corcho de 10 centímetros también, un insuflado de celulosa en cubierta entre los tabiques palomeros, y como se puede acceder al forjado sanitario, se plantea la colocación de un tablero de corcho de 10 centímetros bajo forjado, de forma que cubramos toda la envolvente. En este caso también se propone el cambio en el anterior, y en este se propone el cambio de las carpinterías y se opta por carpinterías de madera. El siguiente proyecto y experiencia de demostración de rehabilitación es el del edificio público en La Bazana, un pueblo de colonización que se inauguró en el año 1956 y que es obra del arquitecto Alejandro de la Sota. En este caso se ha elegido este edificio de uso público, es bastante conocido por todos los vecinos, se conoce como la Hermandad Sindical y personalmente me sorprendió porque es un pueblo muy pequeño pero tiene muchísima vida, y en este edificio todos los vecinos y vecinas de todas las edades se unen y tienen un montón de actividades y de talleres que se organizan, y en ese sentido queríamos aprovechar para dar mejor capacidad o mejor recursos para que puedan seguir utilizándolo. Este proyecto no se ha terminado de redactar, está en redacción. Esperamos que se termine pronto y que, junto con los 2 anteriores, comience su obra en el próximo año, a inicios del próximo año. El último proyecto, la última experiencia de demostración, es la construcción de 4 nuevas viviendas sociales en Ribera del Fresno. Este proyecto lo están haciendo los socios de Urbipesa. Ya está terminado, se empezará también por las fechas del proyecto LIFE, todos los proyectos de redacción terminarán a lo largo del año, el que queda de La Bazana, y las obras comenzarán en 2021. Se trata de 4 viviendas sociales, como decía, se organizan en 2 plantas y la distribución y la superficie pues desarrollan los programas habituales de las viviendas sociales que se construyen en Extremadura. Los socios de Urbipesa al inicio realizaron distintos análisis de orientaciones y posiciones de las viviendas dentro de la parcela para analizar cuál de ellas era la más óptima. Los primeros análisis o las primeras pruebas que iniciaron
dispusieron las viviendas de forma escalonada y girada, pero vieron que los resultados no eran del todo satisfactorios y no se cumplían con los valores del código técnico. Por lo tanto, probaron otra de las soluciones, en este caso, que es una solución de viviendas alineadas y una forma mucho más compacta, que sí que resultaba o reflejaba valores más adecuados. Y esta es la solución que finalmente se ha adoptado. El objetivo general de este proyecto, del de Ribera, es desarrollar un modelo de construcción de edificios de consumo casi nulo, con baja huella de carbono y bajo coste. El reto es conseguir que estas viviendas incrementen su precio en un 25% como máximo respecto al promedio actual. La realidad es que por los valores y el coste de los materiales que se están pretendiendo utilizar, va a ser muy complicado conseguir este objetivo de coste, porque al ser materiales poco comercializados o poco frecuentes, su precio se incrementa y también las tecnologías que se van a utilizar. Pero bueno, estamos ahí trabajando con el objetivo de que se cumpla, aunque va a ser difícil. Aparte de este objetivo, en el proyecto se pretende alcanzar una reducción del 80% de la demanda de energía durante el periodo de uso del edificio, una reducción del 20% del peso del edificio comparado con su estándar de construcción actual y una reducción del 60% de la energía embebida y de las emisiones de CO2. Estos tres objetivos sí que se están consiguiendo con mayor facilidad, como que comentaba anteriormente del precio. Bien, las 4 viviendas, una de ellas se va a construir con materiales estándar, con materiales habituales, y esa vivienda se va a considerar, se va a llamar caso base. El objetivo es tener una vivienda estándar y otras 3 que no lo sean para poder comparar los resultados. Las otras 3 viviendas, como digo, no van a ser con materiales novedosos, con materiales naturales y reciclados que estamos estudiando previamente, y se van a conocer o se van a llamar viviendas experimentales. Es importante notar que las medianeras o los extremos de las viviendas situadas en los extremos se van a resolver de forma diabática para que su exposición al medio exterior no interfiera en los posteriores resultados de análisis y de comparación. Bueno, aquí simplemente mostrar algunos de los estudios solares, del análisis solar que se hizo para las principales fechas y horas del día y analizar el recorrido del sol para el diseño de las viviendas. Esta diapositiva recoge representa algunas de las medidas pasivas que se están teniendo en cuenta. Por comentar algunas, la gran compacidad que tratamos al inicio, la inercia térmica de los materiales y los sistemas constructivos, favorecer la ventilación cruzada, permitir la ventilación cruzada para la disipación del calor, elementos de sombreamiento en la zona sur que permita la radiación solar directa del sol en los meses de invierno, pero le impida en los meses más calurosos, y además se propone la colocación de un depósito que aproveche el agua de lluvia para el riego o para los inodoros. No aparece aquí, pero debería estar, y es la vegetación, y lo resalto después de la charla que hemos escuchado anteriormente. Esta diapositiva es un poco el resumen de los materiales principales que se van a utilizar o que se pretenden utilizar en la obra. Todos los muros y la estructura vertical se van a utilizar bloques de tierra comprimida. Como aislamiento se van a conjugar diferentes materiales, ya sean unidos o en diferentes sistemas constructivos, como es la cáscara de arroz, el corcho, kenaf y papel y tejido reciclado. Las bóvedas a las que hacía referencia antes se van a ensayar con 3 materiales diferentes: BTC, lana de madera y vidrio celular. Y se van a utilizar finalmente morteros, tanto con cenizo de biomasa como con corcho. Estas son el resultado, el 3D de las 4 viviendas que se van a desarrollar, y en las siguientes imágenes vamos a ver, igual se ve regular en el esquema, pero en la tabla quizás se vea un poco mejor las distintas soluciones constructivas que se están planteando. Brevemente, por no extenderme, comentar alguna de ellas. La vivienda 1, como decía antes,
Se va a construir con materiales tradicionales, con materiales estándar de construcción, y son las otras 3 viviendas las que van a implementar los materiales novedosos. En este caso, en la vivienda 2, bueno, pues podemos observar que es el forjado de planta primera el que va a implementar la solución constructiva de bóveda. El muro de carga, la estructura vertical, como comentaba antes, se resuelve con un pie de bloque de tierra comprimida. Y por comentar algunos aspectos de los aislamientos, pues que nace en cubierta, y en los cerramientos se opta por un SATE con corcho. En la vivienda 3, además de la bóveda en el forjado de planta primera, se utiliza la bóveda también en el forjado de planta baja. Volvemos a encontrar el BTC en la estructura vertical, y en este caso la cubierta, el aislamiento de cubierta es de corcho, también lo es en el suelo de planta baja, y los cerramientos optan por celulosa reciclada y cáscara de arroz. La vivienda 4, probablemente lo más distintivo que tiene respecto a las anteriores, es una solución de entramado de tablero estructural para el forjado de planta primera. Digo que es más novedoso porque es una solución que ha desarrollado otro proyecto LIFE con el cual tenemos buena relación y esperamos que poder utilizar su sistema constructivo en nuestros proyectos. Es el sistema Cotim-Bercel, desarrollado por el proyecto LIFE del mismo nombre, Cotim-Bercel, y ellos, bueno, lo está liderando la Universidad de Santiago de Compostela, y ellos lo que pretenden o lo que buscan es reducir los gases de efecto invernadero de la atmósfera proponiendo soluciones constructivas que sean naturales. En su caso, optan por recuperar maderas que han sido tradicionalmente un poco dejadas de lado quizás por lo que se pensaba que eran sus características técnicas o su resistencia técnica, y apuestan por maderas locales clasificadas de pino, castaño y eucalipto. Terminando ya con las viviendas de Ribera del Fresno, comentar los sistemas y las instalaciones que están previstos utilizar. Todas las viviendas van a contar con una instalación fotovoltaica, bomba de calor, aerotermia y recuperador de calor. Y en la vivienda 4 además se va a instalar un pozo canadiense. Inicialmente estaba previsto que este pozo canadiense, ya que se iba a hacer la instalación, se aprovechara para las 4 viviendas, pero es verdad que estamos limitados un poco en cuanto a presupuesto y al final solo se va a poder ensayar en una de ellas, pero veremos a ver qué resultados da en unas latitudes como las nuestras. Por último, para terminar este tema, comentar que una vez que se hayan finalizado las obras, todas las viviendas van a ser monitorizadas, temperaturas, humedad, respuesta, para conocer el impacto real del proyecto, ¿no? Ver qué resultados reales estamos obteniendo. Por último, comentar que el proyecto también tiene una gran carga de difusión. Vamos a organizar queremos organizar varios encuentros de networking, cursos, workshops de formación, visitas a empresas que queremos empezarlas también en 2021, las visitas a empresas de materiales naturales y reciclados que están colaborando con el proyecto, pues vamos a visitar, que nos cuenten su proceso, y además cuando empecemos con la ejecución de los proyectos demostradores, pues también habrá visitas a estos proyectos. Actualmente, por la situación que vivimos de COVID, la mayoría de las actividades que estamos organizando son virtuales. Por si a alguno le interesa, comentar que tenemos 3 cursos abiertos, 3 cursos MOOC. Tengo por aquí uno sobre estrategias de diseño de edificios sostenibles, otro sobre tecnologías y materiales aplicados a la construcción sostenible, y el último es sobre reciclaje y ahorro de energía y agua en el hogar. Podéis acceder a ellos en cualquier momento, están disponibles en nuestra página web, que creo que estaba aquí, sí, aquí, www.lifenatural.com. Y bueno, nada, comentar que en esa página intentamos mantener al día las novedades del proyecto, y bueno, si os interesa seguir un poco los avances y ver qué actividades proponemos, pues os invitamos a estar pendientes de la página o seguirnos en las redes sociales. Y por supuesto, si tenéis cualquier duda o comentario, aparte de esta jornada, pues podéis escribirnos al correo que aparece ahí y estaremos encantados de charlar con vosotros. Y por mi parte nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mónica y Esther. La verdad es que también una iniciativa muy interesante. Carlos, ¿tienes alguna...? Sí,
Miguel nos comenta, pero si está ahí quiere decirlo él. Miguel, si abres el micrófono puedes hacer tú la pregunta y si no la hago yo directamente. Bueno, mientras abre o no abre el micrófono, nos comenta para la primera ponencia que cómo se soluciona el problema de... Ay, a ver, un segundito que se me ha ido la pregunta. ¿Cómo se soluciona el problema con los insectos? En todo lo que tiene que ver con las cubiertas vegetales, las cubiertas verdes, dice porque estará muchísimo más cerca de lo que es el edificio. Bueno, vamos a ver, es que yo creo que los insectos no suponen ningún problema. Entonces, desde el momento en que no suponen ningún problema, pues no hay que solucionarlo. Quiero decir, he comentado antes la cuestión de la importancia de fomentar la biodiversidad en las ciudades. La biodiversidad, es decir, la diversidad de especies, la diversidad biológica, en las últimas décadas está en retroceso, es decir, hay una gran pérdida de biodiversidad y eso, bueno, últimamente proliferan, por ejemplo, los artículos que relacionan la pérdida de biodiversidad con estas enfermedades que estamos sufriendo ahora, enfermedades de carácter zoonótico, es decir, de enfermedades que nos transmiten los animales, ¿no? Los animales con los que convivimos, a los que a su vez se las transmiten otros animales, murciélagos u otros animales, digamos, de hábitats más salvajes o más naturales, digamos, con los animales domésticos serían el sujeto escalón, ¿no? Y ellos son los que nos las transmiten a nosotros. Bueno, pues cada vez hay más artículos científicos que relacionan la pérdida de biodiversidad con la salud y con la proliferación de este tipo de enfermedades zoonóticas, de origen zoonótico. Bueno, entonces, en ese sentido, creo que es fundamental que vayamos cambiando el chip, que vayamos cambiando la mentalidad y que, bueno, convivir con insectos no pasa nada. Quiero decir, necesitamos a los insectos, necesitamos polinizadores, porque si no hay polinizadores no hay vegetación y si no hay vegetación no hay vida. Es así, es así de radical. Siempre a los que somos urbanitas, y yo soy urbanita también, pues efectivamente pues nos molestan las arañas o nos molestan los insectos o nos molestan determinados bichos, ¿no? Y yo siempre lo comparo con una cosa, digo, pero vamos a ver, si tenemos las ciudades llenas de coches y los coches no nos molestan, los coches que nos están generando un ruido, que por cierto, el ruido también se relaciona con enfermedades, es otro factor que solemos pensar que simplemente nos molesta, pero también hay cada vez más estudios que lo relacionan con enfermedades, ¿no? Bueno, pero no solo el ruido, he dicho al principio de la exposición, la generación de sustancias nocivas que generan los coches, eso sí verdaderamente es perjudicial para nuestra salud. Y sin embargo, estamos tan habituados a vivir en entornos en los que los coches tienen una gran presencia que no nos molestan, entre comillas, ¿no? Entonces, pienso que tenemos de alguna manera que cambiar el chip y dejar de considerar a los insectos un problema, sino más bien una necesidad, ¿no?, de convivencia. Y en este sentido esto me recuerda otra cuestión que suele aparecer en las ciudades, que son las llamadas malas hierbas, ¿no? Entonces las ciudades se afanan, los ayuntamientos, los servicios municipales de jardinería y tal, se afanan en quitar esas malas hierbas, ¿no?, en retirarlas de las aceras, muchas veces para retirarlas se utilizan sustancias tóxicas, glifosatos y otras sustancias que son perjudiciales para la salud. Y sin embargo, esas malas hierbas son buenas hierbas, son hierbas que generan biodiversidad y que por lo tanto contribuyen a incrementar la salud y la resiliencia de las ciudades. Ya hay experiencias europeas en las que hay grupos organizados pues, de biólogos y naturalistas que se dedican a poner en valor esas malas hierbas, ¿no?, a
a darlas a conocer a la ciudadanía, a de alguna manera protegerlas. Yo no sé, imagino que todos habréis visto, y desde luego yo he hecho un dossier importante de fotografías cuando hemos salido, cuando nos han desconfinado, ¿no? Y hemos salido a pasear por la ciudad, pues hemos visto cómo la vegetación era exuberante, ¿no? Lo había invadido todo, como no se había retirado estas malas hierbas, pues habían crecido en los alcorques, en cualquier rendija, habían crecido estas malas hierbas. Pienso que hay que cambiar un poco, hay que pensar, creo yo, yo a veces hablo a mis alumnos de un concepto que ya utilizaba Cerdá, Ildefonso Cerdá, el autor del Ensanche de Barcelona, que era rurizar la ciudad. Hay que rurizar la ciudad, tenemos que hacer las ciudades ámbitos más rurizados, más parecidos al ámbito rural, porque serán más naturales y serán más saludables. Bueno, no sé si con esto he contestado y si estaréis de acuerdo o no estaréis de acuerdo, que bueno, no sé si genera Miguel, cierto debate, desde luego. si Miguel, no sé si has podido abrir el micrófono y quieres... Sí, sí, muy buenas, ¿cómo están todos? Sí, mi pregunta era porque casualmente los insectos no en todas las personas tienen el mismo efecto, ¿no? Por ejemplo, hay personas que son más sensibles, son más alérgicos, que digamos a lo que pueda, de repente hay arañas que son un poquito más, más peligrosas que otras. Entonces, yo supongo que tiene que haber un límite, ¿cómo yo debo manejar eso? A eso iba mi pregunta. Bueno, yo no soy una experta en esta cuestión, claro, pero también he de decir otra cosa que también pues, podemos leer con frecuencia en la literatura científica, que es que en las ciudades, precisamente por la desaparición de esa biodiversidad, cada vez se generan más alergias, cada vez se desarrollan más alergias porque hemos dejado de convivir con determinados elementos, por un lado por eso, y por otro lado porque toda esta contaminación atmosférica en el fondo nos está provocando o nos está llevando a que nuestro organismo responda de otra manera y responda con alergias y con comportamientos de enfermedades autoinmunes, ¿no? Que nuestro propio organismo nos desarrolla, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo, o sea, claro, esto me imagino pues que serán los epidemiólogos, los médicos los que tendrán que saber, pero realmente en los ámbitos rurales se convive con los insectos y bueno, pues simplemente no sé, se convive y no hay mayor problema, ¿no? En general, quiero decir, es verdad que hay gente que es alérgica a la picadura de una avispa, pues sí. Bueno, pues tendrá que tener un tratamiento, un cuidado especial, no lo sé, ¿no? Pero sí que es cierto que debemos acostumbrarnos a vivir con otras especies, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Rosario, por la pregunta y por la respuesta. ¿Hay alguna pregunta más? Yo tengo una, hasta que alguien se anime. Pues bueno, tengo una para cada ponencia. Bueno, pero voy a empezar con Esther y Mónica. No sé si en el proyecto, lo habéis comentado al final, se va a hacer una monitorización, porque me acuerdo cuando el primer taller del proyecto trajimos a Iñaki Alonso de SAT Arquitectura, que, bueno, con todo relacionado con cohousing, y él nos comentó que muchas veces, que nos enseñó una curva donde decía que sí, que un edificio construido con mejores materiales, más aislado, pues costaba más, pero nos hacía la curva a lo largo de toda la vida útil, digamos, del edificio, con el gasto energético, con absolutamente todo, y al final era mucho más rentable. Entonces, no sé si eso también lo tenéis previsto analizar, porque si al final no llegáis al 25 y es un poco más, pero en la vida útil final del proyecto de ese edificio, pues es más rentable, es muy buen argumento de venta, sobre todo pues para mejorar la competitividad de quien se quiera diferenciar en este tipo de construcciones. No sé, ¿qué opináis? ¿Cuál es vuestra...? No, vamos, el tema, por supuesto, que el cómputo total va a ser más económico.
lo que decíamos era que las soluciones que debemos implantar con la etiqueta de verde, circular, sostenible, tal, no puede suponer que sean inaccesibles de inicio, ¿no? De inicio, por supuesto que a la larga el beneficio económico no es el euro, ¿no? El beneficio económico son muchas más cosas, es generación de empleo, generación de lo que está planteando Rosario, de beneficios ambientales, de calidad de vida. Esos son beneficios también, ¿no? El coste económico influye, yo creo que mucho, porque no solo podemos mirar a las soluciones locales, sino tenemos que mirar más allá, ¿no? Es decir, lo de los insectos, lo de las respuestas de hacer las ciudades más verdes o los corredores verdes que Europa está planteando en las ciudades, eso soluciona aparte, ¿no? Pero no soluciona todo. También tenemos que pensar cómo se explotan los bosques, cómo se explotan, de dónde viene la madera sostenible que vamos a usar. En eso, por ejemplo, nosotros cuando planteamos esto, no tiene sentido que usemos el quenach si va a venir de la India. Claro. O no tiene sentido de usar cáscara de arroz si va a venir de no sé dónde, o corcho si va a venir de Barcelona, teniendo... Es decir, que al final es como también motivar que las empresas y también cómo usamos las cosas no sea por moda, ¿no? Sino por posibilidades de cercanía, de producción, de todo eso. No sé si Mónica quiere añadir algo más. Influye mucho eso. Las empresas que hoy en día pues no están sacando productos a precios competitivos. Te sorprende mucho que el corcho sea mucho más caro que un derivado del petróleo. Pero eso no es son intereses al final económicos que hay detrás, que hay grandes empresas, ¿no? Grandes multinacionales. Mónica. Sí, yo solo dos cosas. El objetivo del precio es sobre todo porque al ser viviendas sociales es verdad que está como mucho más limitado. O sea, si fuese vivienda libre, pues es verdad que tienes más capacidad de poder informar a la persona, pero al ser viviendas sociales sí que queríamos que no se fuese demasiado, ¿no? Que no todo vale para alcanzar ciertos objetivos. Y ese era el matiz de vivienda social, simplemente. Y luego otra cosa de cara a la monitorización es interesante, y eso ya quizás se recoja en el afterlife, en los 5 años que tenemos después del proyecto, y es que, claro, una vivienda vacía, cuando la monitorizas, no tiene nada que ver a cuando está ocupada. Entonces, en esos 5 años lo que pretendemos es ocupar esas viviendas para ver realmente el resultado que tiene del día a día, ¿no? Qué bien. Y simplemente esos dos matices. Sí, bueno, y eso de la monitorización, ahora nos están haciendo a nosotros un post entrevistas de un live que finalizó en el 2015, ¿no? De un poco qué efectos y qué cosas pasado. El impacto. El impacto tanto a todos los niveles del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que está bien ese planteamiento. Y mientras lanzamos la encuesta, la última, por mi parte a Rosario, no tiene a lo mejor mucho que ver con sistemas constructivos basados en la naturaleza, pero sí tiene algo que ver, es cómo se lleva, porque para lanzar estos proyectos de soluciones verdes, tejados verdes, imagino que será un equipo multidisciplinar, donde a lo mejor tiene que haber, además de arquitectos, pues tendrá que haber pues, o personal de agricultura o de medio ambiente. No sé cómo se estructura o se organiza un equipo de ese estilo. Sí, mira, en el equipo, bueno, como han comentado mis compañeras en la sesión, bueno, el proyecto es pluridisciplinar y además este tipo de proyectos tienen muchas patas. Es decir, la parte central de nuestro proyecto es la construcción de esas soluciones basadas en la naturaleza, de esos corredores verde-azul que os he comentado.
Pero claro, luego tiene otras muchas partes. Por ejemplo, tiene partes de formación, o sea, vamos a hacer formación y capacitación, de talleres de emprendimiento. Es un proyecto que también se está monitorizando. Se están midiendo ahora las condiciones de los polígonos, condiciones de calidad del aire. Estamos midiendo varias cosas. Estamos midiendo la calidad del aire, estamos midiendo el confort del espacio, o sea, temperatura, humedad, etcétera, de las calles, del viario, ¿no? Estamos midiendo biodiversidad, porque ya he dicho que es un factor importantísimo y entonces estamos comprobando y estudiando qué especies se dan en el polígono. Uno de los polígonos en los que estamos interviniendo, el de Valladolid, pasa una acequia en el borde, y hay un pequeño tramo de arroyo que está descubierto todavía, aunque la mayor parte va soterrado, y claro, la biodiversidad se concentra en esos ámbitos, ¿no? Entonces, nuestro corredor verde lo que va a hacer es enlazar esos dos ámbitos a través de las calles del polígono, ¿no? Para generar esa continuidad, ¿no? Y esa conectividad. Entonces, bueno, pues evidentemente hay estudios pues, que es verdad que en el equipo propiamente no hay biólogos y no hay ingeniero, bueno, sí, hay un ingeniero forestal, pero hay estudios y otras partes que se están encargando aparte, ¿no? Pues, por ejemplo, el estudio de biodiversidad, lógicamente, lo está haciendo un biólogo. Y los estudios, por ejemplo, también tenemos, pero esto está contratado aparte, una paisajista, ¿no? que es la que se encarga de pues, decidir qué tipo de especies o qué son más convenientes aquí y allá en función de los criterios que he comentado, pues de demanda de agua, de crecimiento más lento, más rápido. Entonces, sí que es verdad que, claro, aunque no están propiamente dentro del equipo, pero sí que hay un asesoramiento técnico especializado, claro. Pues muchas gracias. Pues por nuestra parte, si no hay ninguna otra pregunta, bueno, comentar que imagino que la semana que viene se compartirán en el evento, en la página web, tanto la presentación como las presentaciones como el vídeo. Y bueno, y por nuestra parte, gracias. Si quieres comentar algo. No, yo nada más. Daros las gracias de nuevo por esto. Me ha parecido muy interesante el proyecto también que se ha presentado en Live Renatural. Me ha gustado mucho y bueno, ya os he dicho que yo me dedico más bien al urbanismo, pero también me interesan estos temas más relacionados, digamos, con la edificación, porque me parece que debemos buscar proyectos integradores e integrales, ¿no? Que no pensar los edificios aislados o solamente las ciudades, sino tener una concepción global. Y en ese sentido, pues me ha parecido muy, muy interesante. Muchas gracias. Esther, Mónica. Pues nada, muchas gracias y que nos encontraremos en otro evento de proyectos de investigación y contamos con vosotros, con la Universidad de Valladolid, igual que vosotros con nosotros. ¿no? Nada, que muchas gracias por invitarnos a participar en la jornada. Y a Funesi, es que lo tenemos cerca. Seguiremos colaborando, seguramente que sí. Pues, bueno, gracias. Como quieras, si quieres, cierra tú. Pues nada, muchísimas gracias tanto a los participantes que han estado casi 2 horas. La verdad es que ha sido hoy un poquito más largo el evento y han estado hasta el final, han aguantado. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Espero que os haya resultado interesante. Como ha dicho Carlos, estará disponible todo en la página web del proyecto la semana que viene. Y nada, a nuestras panelistas, muchísimas gracias por vuestras clarificadoras explicaciones, porque la verdad es que han sido muy interesantes desde distintas perspectivas y espero que nos veamos pronto. Muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias. Adiós.